Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos con nosotros a Begoña López Ferré. Begoña es economista, comenzó trabajando en la administración pública gestionando fondos y en 2001 se cruzó delante de ella un proyecto de una fábrica con 300 personas para industrializar la construcción de la mano de Modultec. Decidió saltar a ese proyecto y ahí comenzó su experiencia en la construcción industrializada. Estuvo muchos años allí, después en 2020 ha sido Managing Director de The Prototype Company, ha sido docente en el Instituto de Empresa y es actualmente CEO de Componentes y Unidades Constructivas. Como toda persona que sabe mucho de industrialización, más que de soluciones concretas, hablan de filosofía y de entender realmente qué es y qué no es la industrialización y cuáles son sus ventajas. Veréis que hay mucha sintonía con Pablo Sáez, mi cofundador y también gran experto en industrialización. Os dejo con este gran proyecto donde podréis aprender mucho de qué es realmente la industrialización y de la historia de Begoña. Muchas gracias y adelante. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Octavi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Begoña? Muy buenos días, Begoña. A ambos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí esperando a ver si llegan de algún día las vacaciones. Ya están a tocar ya. Muy bien, Sí, pues sí. cuéntanos un poquito tu trayectoria y por qué te ha llamado el mover la construcción hacia la industrialización y explícanos un poquito tus orígenes y hacia dónde caminas. Pues mira, mis orígenes son un poco raros y atípicos, porque en realidad yo soy economista y especialista en dirección de empresas y de equipos. Y es verdad que hace 25 años, por esas casualidades que tiene la vida, en las que te tienes que dar cuenta que a los trenes hay que subirse y luego hay que saber cómo dirigirlos, pues se me puso adelante un proyecto que yo impulsé desde el otro lado de la barrera, por decirlo de alguna manera, que era una fábrica de construcción modular industrializada en España. De aquella iba a ser la más grande de Europa. ¿Qué era? Para situarnos, ¿qué era el otro lado de la barrera? El otro de la barrera era desde la administración pública. Vale. Entonces, yo estaba gestionando fondos europeos, yo estaba gestionando pues una serie de cosas y de departamentos y este fue un proyecto que apareció con los famosos fondos como otros muchos. Es verdad que me enamoré tanto del proyecto que, bueno, terminé formando parte de él. O sea que... Bueno, o sea, era una especie de Next Generation de los que hay ahora, pero de hace... Sí, igual, 25 aquella años. eran fondos FEDER, sí, de aquella eran fondos FEDER. Entonces eran fondos estructurales que la verdad es que en España cayeron muchos miles de millones y se crearon muchas industrias. Es verdad que todas tenían que tener cierto grado de innovación, como ocurría con esta. Entonces esta era la planta que es Modultec, o era Modultec. Era la planta más grande que había en Europa de construcción modular industrializada. Wow. Sí que era industrializada porque toda la parte de estructuras, carpintería de madera, revestimientos y etcétera, o sea, se fabricaba allí y era una planta de transformación de estructura y de carpintería de madera industrial muy automatizada y muy innovadora. Y luego sí que es verdad que tenía una nave pues de 8.000 metros cuadrados que era como el ensamblaje de los edificios, ¿no? Yeah. Para que salieran modulares 3D. Pues tuve la grandísima suerte de conocerlo desde el principio. A los 2 años de vida, además, fueron todo como un cúmulo de casualidades por las cuales yo aparecí en este mundo. O sea, porque es verdad que lo encontré cuando, bueno, me tocó gestionar la tramitación de esos fondos y me quedé ahí, pero me gustó mucho lo que veía y yo soy una gran lectora y soy muy inquieta mentalmente, a veces demasiado, me gustaría parar a veces mi cabeza
porque cuando una cosa me emociona y me gusta y me hace un clic especial en el cerebro, no puedo parar hasta que no lo sé todo. O sea, o no pretendo saberlo todo, pero sí tener un conocimiento bastante amplio. Entonces, es verdad que me puse a mirar, a estudiar, a investigar qué es esto, qué no es esto. Esto yo no sabía que existía, qué es esto de la construcción industrializada, modular. Y pues mira, esa fábrica se inaugura en una fábrica de 50.000 metros cuadrados, 300 personas. Se inaugura en noviembre del 2000... No, se inaugura, perdona, antes de septiembre del 2001, con un contrato que tenía, un contrato marco para hacer todo en los McDonald's de España, Francia y Portugal, más de 100 unidades al año. Solo con eso el business plan era fantástico y maravilloso, pero el 11S del 2001 McDonald's entra en crisis mundial con el atentado que todos conocemos. Con lo cual entra en crisis mundial y paraliza absolutamente todo, o sea, todo a nivel del mundo. Y de repente el dueño de esa empresa se encuentra con 300 trabajadores, un contrato que no se puede ejecutar, obviamente, y no sabía qué dedicar a esa fábrica. Pasan 2 años, la verdad es que bastante complicados, los pobres, porque, bueno, pues al final no es fácil, y sin saber lo que iban a hacer. Y entonces, pues eso, al cabo de año y medio, una cosa así, bueno, pues yo aparezco a formar parte de ese equipo directivo, comercial, porque necesitaba una persona con mi empuje. El empresario me conocía mucho y me decía, vente porque me voy a comer esta fábrica con patatas. Ayúdame a sacarlo para adelante como sea, ¿no? Claro, es verdad que él tenía un director comercial y luego tenía otro director general que era un accionista además, pero aquello no funcionaba, pues porque no había química entre ellos. Bueno, pasaban muchas cosas, ¿sabes? Como en todas las empresas, que las empresas son familias, ¿eh? Sí. Y pasaban muchas cosas. Y entonces de repente llego yo y bueno, pongo un poco de orden, estructuro, miro, como llevaba un año estudiando como una loca, porque es que aquello me apasionó tanto y me llamó tanto la atención, sin ni tan siquiera, fijaros, pensar que me iba a dedicar a eso nunca. O sea, pues fíjate. Es porque me inquietó tanto el proyecto. Interés intelectual puro, ¿no? Interés intelectual puro. Bueno, es que me quedé muerta, dije yo, ¿qué es esto? Y bueno, total, que al final es verdad que empecé a formar parte de aquello. Y primero hice un estudio de mercado, cosas que yo hago, un estudio de mercado, cómo está esto, cómo no está, qué pasa en España, qué pasa fuera de España, qué es lo que hay, lo que no hay, no sé qué. Y ya me di cuenta de dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer con aquella fábrica, un poco, tenía las ideas muy claras, ¿no? No eran los momentos en los que no había demanda nada, ni de industrialización, ni de modular, había muy poca. Sí que es verdad que, bueno, aportaban valor añadido a los McDonald's, porque McDonald's ya tenía una visión de futuro muy clara, las gasolineras, las tiendas de las gasolineras también se estaban haciendo. Bueno, se estaban haciendo cositas, pero algo muy residual. Sí, todo muy en silencio, ¿no? Siempre ha habido una industrialización. Muy en silencio, residual. Muy en silencio. Sí. Hasta que no había demanda. No había demanda, realmente. La construcción estaba en sus mejores años, 2000, acordaros. 2005, 2006, 2007. Y no, aquí nadie preguntaba cómo se hacían las cosas, porque se hacían, por lo menos en España, muy bien, muy rápido, con mucha gente, tal. Y nosotros íbamos creando demanda continuamente. Entonces, bueno, pues yo fui creando demanda continuamente. El sector dotacional, el de los colegios, el de tal, está bastante más poco atendido, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todo el mundo haciendo vivienda. Que en el año 2006 se hicieron 600.000 viviendas en España, que ahora nos parece insólito. Wow. Se hicieron 600.000 viviendas en España. Entonces, claro, estaba todo el mundo haciendo vivienda a dolor y tal. Bueno, y poco a poco, o sea, fuimos desarrollando un producto, ¿no? Es verdad que luego, como yo era inquieta, pues le metía mucha caña. Me gusta tensionar mucho los equipos, me gusta llevarlos a veces al punto de, no te digo de rotura, pero sí de saber cuál es su máximo, ¿no?
Ya. porque sobre todo al departamento de I+D+I, a los de innovación, y ya de aquella ya colaboraba con el que es ahora mi socio, porque es verdad que yo tenía una oficina técnica, pero claro, cada vez que les metía un proyecto singular, y era bastante a menudo, os lo garantizo, pues quedaban, claro, ellos no podían con todo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con una colaboración estable y externa, como era la que tenía con el que es ahora mi socio, José Luis Suárez, al que llamábamos cariñosamente Buba, pues era mucho más fácil, porque primero que la mente de Buba, que tú ya lo conoces, Pablo, es una mente muy prodigiosa para todo lo que es la innovación. Y segundo, que me tiraba mucho de los equipos, ¿no? Y bueno, empezamos a desarrollar muchas cosas, hasta que en el año 2009 nos metimos en el proyecto Cetica, un proyecto de innovación espectacular, porque empezamos a desarrollar las plataformas, Pablo, en 2D, 3D. El 3D tenía mucho sentido, ya habíamos hecho mucho, plurifamiliares, hospitales, colegios, vivienda unifamiliar, ya habíamos hecho de todo. Bueno, habíamos vuelto a hacer otra vez McDonald's, Kentucky's, pero yo me preocupaba el 3D. El 3D transportaba aire, tenía que seguir diciendo que era un 10% más cara. Me daba tanto coraje. En ese punto, Begoña, perdona, que hablabas del cliente McDonald's, que fue también como una de las primeras referencias que yo tuve en Modultec, y como un producto muy claro, muy nicho, puede encontrar una respuesta a través de la industrialización, como podían ser los McDonald's, pero los McDonald's que están colocados en centros comerciales, en exteriores o asociados a gasolineras, ¿no? Y otro de los momentos en los cuales yo conozco Modultec, sin todavía conocerte a ti, es cuando hacéis, que yo creo que es vuestro momento más potente a nivel de exposición mediática y de clientes, que es cuando hacéis, corrígeme si me equivoco, el hotel residencia del Real Madrid, ¿no? Sí. Ese fue un momento en el que también lo mismo, ¿no? Algunas circunstancias muy determinadas, que es que se quiere hacer la residencia para los futbolistas, el hotel donde se concentran en la ciudad deportiva, y claro, las obras no pueden interrumpir la dinámica de entrenamientos y demás, y es cuando aparece el sistema modular y hacéis ahí un proyecto de alta gama que fue también parte de vuestro lanzamiento al éxito y también vuestro gran quizás detonante de la posterior de venir de Modultec, que podía ser un poco que morir de éxito, de cierta manera. No sé si nos puedes contar algo de esa. Bueno, son proyectos, es verdad que eran proyectos mediáticos, pero no los más complejos, fíjate, Pablo. No. Lo que es la vida. No, ni mucho menos. No, en absoluto, ¿no? Sí, fue mediático, fue importante. Cualquiera de los dos ejemplos que has puesto, además, se cuenta muy rápido, pero tuvimos que pasar una auditoría muy potente, y competimos con grandes empresas internacionales, tanto en el contrato McDonald's, que yo no lo viví porque yo no estaba todavía en la compañía, pero en el de Real Madrid, que sí que lo viví yo, porque además lo promoví, o sea, que yo estaba en primera línea ya con el cliente. Hubo también una auditoría a nivel internacional estaba claro que se iba a hacer industrializado porque era necesario, o sea, no era por imperativo de no poder trabajar en el emplazamiento de Valdebebas en más de 2 meses, y al final hubo, tanto en la fase de concurso, que Lamela lo sufrió Carlos Lamela, como en la fase de ejecución de obra, hubo una licitación incluso internacional que nosotros ganamos por tecnología, ¿vale? Que no por precio, no, aquí no se cuestionaba el precio, sino que se cuestionaba la calidad y la tecnología. Y bueno, sí, mediáticamente fue muy espectacular. Luego hicimos también el de la cantera, O sea, que se quedaron muy contentos. El Real Madrid es el Real Madrid, vende mucho. Claro. Y luego, a partir de entonces... Y luego hay muchas anécdotas también, Y a partir de entonces reclamaban todos los directivos de equipos de fútbol, los reclamaban que hicieseis ese hotel. Incluso tuvisteis la posibilidad de ofertar para extranjero, ¿no? Para el mundo extranjero, y que también fue un poco que pudo ser también un poco un detonante, ¿no? De un cambio muy radical como Modultec, y que también te hizo luego ya pasar a la siguiente etapa de tu vida, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que yo siempre lo digo a la gente, quiero decir que incluso algunos amigos que
que trabajaron a posteriori con el Real Madrid. Yo les digo, mira, con el Real Madrid, al igual que con McDonald's, que son dos clientes que te exigen una calidad elevadísima, es un grado de exigencia espectacular que te paga bien por el trabajo que haces, o sea, no te está cuestionando tu trabajo ni tu margen, que ya sabes que en construcción son muy pequeños. Ahora, como te equivoques, estás muerto, pero como lo hagas bien, a poco que te den las gracias un día públicamente, es que el altavoz es inmenso. Has comentado algunos elementos, ¿no? Ya de ventajas y inconvenientes de construcción industrializada. Has mencionado ahora mismo el tema de calidad, has mencionado antes el tema de plazos, como contra también el tema de transportar aire. ¿Cómo ves esta balanza de pros y contras a día de hoy? Mira, yo creo que la industrialización es un nombre muy complejo, pero a la vez muy amplio, ¿vale? Porque aquí en España metemos muchas cosas en industrialización. Desde luego que la industrialización tiene que tener más ventajas que inconvenientes, muchas más. Y no son inconvenientes, son condicionantes, ¿vale? No hay inconvenientes en la industrialización, lo tengo claro, no clarísimo, después de llevar 25 años dedicándome a esto. Y yo creo que Pablo, que también lleva tantos años como nosotros, también. A ti no te conozco tanto, Octavi, pero efectivamente los que llevamos muchos años lo tenemos claro. Lo que pasa que es verdad que en todo este paraguas de industrialización, en España metemos la prefabricación, metemos el offsite, metemos el 3D, el 2D, o sea, metemos ahí un conjunto de palabras bajo el mismo paraguas, que no hay que ser puristas, porque no lo hay que ser, pero es verdad que la industrialización tiene que ser aquello que me aporte la mayor calidad, las mejores prestaciones en menor tiempo posible y en el menor coste posible. Es decir, la industrialización jamás puede ser más cara que la convencional, ni que cualquier otro sistema prefabricado, porque entonces no es industrialización. Me parece que estoy escuchando a Pablo Saiz, porque esta filosofía la tengo muy interiorizada también. Somos primos hermanos, Pablo y yo. Sí. Entonces, lo que está claro es que no puede haber, o sea, no puede ser el sector de la construcción el único sector que se industrializa y es más caro. Estamos como chorritos, entonces. Ahí está, sí. Lo que solemos decir. No te industrialices, haz las cosas como las estabas haciendo hasta ahora. Partiendo de que no es porque la gente de este sector sea más tonta ni porque no mueva mucho dinero. No llama tonta a nadie. ¿Cuáles son los factores, más allá del tamaño, a lo mejor, cuáles son los factores que hacen que la construcción siempre haya ido tan por detrás en industrialización? Bueno, a ver, es normal, ¿eh? Mira, tú industrializas cuando normalmente, te voy a decir, y ahora ya voy a hablar como un poco como gestora directiva, es decir, en un producto, normalmente, no se cumplen todos los parámetros. Normalmente los costes los divides entre materia prima y mano de obra, ¿vale? Es decir, materiales y mano de obra. Si suponte que en la construcción es un tercio, es decir, un tercio materiales, 2/3 mano de obra, hasta ahora había mano de obra, con lo cual, y había mano de obra muy buena en España, hay que ser realistas. Una profesión con gente de mucho nivel, pero también con unos salarios bajos, con relación a, por ejemplo, lo que pasaba en otros países europeos o en Estados Unidos o incluso en Inglaterra, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hacía? Que teníamos una construcción muy buena, pero a menor coste. ¿Qué pasa ahora? Que al final la escasez de la mano de obra, la subida de los materiales, hace que, y sobre todo la escasez de la mano de obra, ese es el gran hándicap por el cual tenemos la necesidad de cambiar. Aquí ningún sector cambia porque seamos todos unos fantásticos innovadores. Cambiamos siempre por necesidad. Históricamente siempre estamos abocados a cambiar por necesidad coyuntural o económica o circunstancial. Entonces ahora mismo estamos abocados a cambiar, pero si te das cuenta, España es uno de los países de Europa que tarda en hacer este cambio. Y es precisamente por eso, porque nosotros teníamos mano de obra y seguíamos teniendo mano de obra buena y a un precio económico, con relación a, o sea, todo en la vida es relativo,
con relación a lo que estaba pasando en el resto de Europa, donde los salarios en el doble y el triple y el quíntuple a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues no había necesidad de cambiar. Lo mismo que tampoco había necesidad de cambiar del AutoCAD de turno al Revit o al BIM, vamos. No había necesidad de cambiar. Ahora sí, es una obligación y hay que cambiar. Y si ya vamos a cambiar, hagámoslo bien. Si ya vamos a cambiar, tenemos que pensar de otro modo. Y tenemos que pensar ya en la estrategia. Sí, a mí eso porque aquí en España somos muy improvisar, ¿eh? Aquí vamos cambiando así sobre la marcha. No, hay que improvisar. A mí eso es lo que más me gusta de Begoña, que es ese modo de pensar, ¿no? Yo ya conocí a Begoña, creo que fue en el segundo Rebuild, que fue yo creo que el primero Puede ser, sí. El primero que se hizo además con pandemia, y de repente, pues bueno, vi un título de la conferencia no sé, sistema mixto de industrialización, no me acuerdo muy bien cómo era la temática, pero de repente me encontré con una persona desconocida que estaba exponiendo ahí la misma o una manera muy similar que yo estaba también ahí intentando empujar de industrialización, y fue como un flechazo. Fue la época en la que ya pasaste creo que a trabajar con prototipo, ¿no? Y ahí estabas con unas ideas que me parecían muy interesantes, porque tanto tú como yo tuvimos un origen a través de la industrialización como construcción modular, construcción offsite, ¿no? Tú con Modultec, sí, nosotros con la época de Modulab, y con Guillermo Martínez de Neoblock también muchas veces se veía que la única solución para industrializar era 3D, y siempre decía, no puedes, no es la única. O sea que cuando tienes lo que decimos siempre es, cuando la única herramienta que tienes es un martillo, piensas que todos los problemas son un clavo, ¿no? Entonces todo se tiende a solucionar con 3D. Y yo, Begoña, fue la primera persona que escuché esta cuestión de, no, es que no te olvides, es una forma de pensar y tienes múltiples estrategias, ¿no? Entonces es este pensamiento más estratégico en el que puedes combinar 3D con 2D, el que siempre me ha parecido muy común a Begoña, ¿no? Y luego también ya es la siguiente parte, que ya entras en sistemas y componentes. Entonces, ya que también tú tienes toda esa trayectoria desde el 2001, que yo creo que te pone ahí en cabeza porque yo no aparecía hasta el 2007, toda esa evolución de la idea de industrialización, ¿dónde te ha llevado? Y sobre todo, yo creo que nos podría interesar ahora dónde estás ahora, que es ese pensamiento estratégico, por dónde lo estás llevando ahora que ya estás liberada, por así decirlo, de los medios de producción, ¿no? Bueno, no es que esté liberada, ¿eh? Lo que pasa que yo creo que fue la reflexión y la evolución que con mi equipo, porque yo no soy yo, quiero decir, yo tengo una estrategia y una dirección, pero yo represento todo un equipo que lleva estando conmigo desde ese año 2001, ¿eh? Quiero decir que tiene telas, ahí son los mismos. Mi equipo, bueno, mi núcleo duro, tanto de ingeniería como de arquitectura, es verdad que hay nuevas incorporaciones a lo largo de los años, pero el núcleo duro lleva conmigo desde esa época, ¿eh? Y de hecho, hay una persona en mi equipo que se llama Juanjo, que me lleva 5 años de ventaja, es decir, que empezó 5 años antes que yo, que era el jefe de la oficina técnica de Modultec. Entonces, bueno, al final, ¿cuál es la estrategia? Cuando vimos que efectivamente el mercado ya iba evolucionando, ya la demanda de la industrialización era evidente, pero hay mucho despiste y tenemos el sector como pollo sin cabeza. Yo siempre, lo mismo que tengo las cosas claras y la estrategia, no tengo pelos en la lengua, porque solo si no nos hacemos trampas al solitario es donde aprendemos a avanzar, ¿vale? Pues vi la necesidad, y muchos de mis clientes me lo pedían, de crear esta ingeniería, ¿no? La ingeniería arquitectura, porque tenemos tanto ingeniería como arquitectura de industrialización. Que fíjate, trabajamos tanto para el sector de la demanda, intentando ordenarle, es decir, el sector de la demanda son promotoras, constructoras, arquitectos,
el que genera la necesidad. Porque, como os decía, ahora la gente dice, quiero industrializar, por necesidad, pero no puedes industrializar sin una estrategia. No puedes tirarte a la piscina sin saber si vas a saber nadar o no, ¿vale? Pero también desde la oferta, que es lo que tú decías, Pablo. Es decir, y abarcamos la oferta, ¿por qué? Porque además la oferta ahora mismo en el mercado ya va viendo muchas cosas, pero hace 5 años la oferta era pobre, porque en el sector industrial esto es como si de repente el sector automovilístico, en vez de tardar 150 años en llegar a donde están hoy, le hubieran pedido que lo hicieran 2. Cuando pues no había fabricantes de motores, ni de chasis, ni de la palanca a cambio, ni del GPS del coche. Quiere decir que todo el sector industrial no tiene esa capacidad de reacción tan rápida como le exigía el mercado. O sea, tú para crear una industria, y no os voy a contar nada a ninguno de vosotros que no sepáis, tienes que definir un producto, diseñarlo, bastantearlo, o sea, hacer toda una ingeniería de producto que tardas unos meses o a veces años en tener ese producto bien definido, pero tardas. Luego tienes que hacer la inversión de la implantación, o sea, al final, yo solo por daros un dato, o sea, el Ignontex, desde que empezó a desarrollar producto hasta que puso en máquina la fábrica puesta en marcha, pasaron 4 años. Entonces, claro, esa evolución tan rápida, ¿qué quiere decir? Que nos demandaban mucho trabajo de desarrollo de producto y de proceso también. Y seguimos trabajando, Entonces, no es que me haya desligado, me desligué de la dirección directa de la fábrica. O sea, que agradezco porque acababa conmigo día a día, porque esas fábricas, esos monstruos comen muy rápido. Pero sigo ligada con ello, que además me parece una de las cosas más bonitas que hay, porque continuamente ahora para el mercado estamos generando productos y procesos. Como tú sabes, hemos puesto en marcha no solo la de prototipo, que era la de baños, que se la puse yo, sino que luego pusimos unas cuantas más. Fábricas de fachadas, de interiores, trabajamos para Finsa, para Danosa, Saint-Gobain, o sea, continuamente estamos ahora desarrollando producto y proceso, ¿no? Y bueno, y estamos también colaborando juntos en cosas, porque vosotros tenéis también las ideas muy claras, una estrategia muy clara y mucha compatibilidad con nosotros. Entonces, bueno, es divertido el trabajo, hay mucho trabajo por hacer, se está corriendo todo lo que se puede, porque lo que es una realidad es que la construcción convencional va a terminar siendo residual. No va a desaparecer, tampoco no desaparecen los artesanos, ¿sabes? Pero sí que va a terminar siendo residual. Y en la medida en la que de una manera, con estrategia, por favor, nada de improvisaciones, que esto no vamos a una fiesta, estamos invirtiendo mucho dinero en un cambio de un sector. Y además un sector que a poco que los que tienen que tener la cabeza bien amueblada hagan cierta estrategia, a corto y medio plazo, no solo puede dar muchísimos puestos de trabajo, sino además una estabilidad económica económica y laboral importante en el país, O sea, al final puede generar mucha industria y estamos generando mucha industria que puede ser exportable. Es que tenemos que empezar a tener un poco de miras, ¿no? Yo, como tengo las ideas muy claras, os lo digo de verdad, a lo mejor ese es mi problema, que como tengo las ideas muy claras, las persigo como un Miura, porque veo muy claro a dónde hay que ir. Es como cuando ves la línea de meta, ¿no? Y dices tú, pues es que está ahí, o sea, como no hay que correr. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a un promotor mediano que no haya estado en muchos reveals, que no sepa mucho de todo esto, pero que empieza a oír lo de la industrialización? ¿Qué le dirías como tips así para comenzar a incorporar industrialización en sus proyectos? ¿Qué elementos sí, qué elementos no? ¿Qué restricciones, si es que las hay? Si tiene que homogeneizar mucho o se puede adaptar mucho al cliente.
¿Cuáles serían en 3 frases el mensaje que le intentarías decir? Que si no sabe de industrialización, contrata a un profesional. No a uno que dice que sabe, sino a uno que sepa de verdad. Eso punto número 1. Porque es verdad que en industrialización son cosas que van a aprender muy rápido, ¿vale? Es decir, el promotor que no tenga miedo, que no tenga nada de miedo, pero que contrate a profesionales, ¿vale? Nosotros, gente que sabe de dónde está. Porque si lo hace así, desde el primer proyecto va a ahorrar dinero, va a hacer una transición muy cómoda y estable, ¿vale? Y se le van a quitar todos estos miedos y a poco que 2, 3 proyectos que haga luego va a ver que todo esto es mucho más fácil. Esto es como cuando esquías por primera vez. Si tienes 8 años igual no pasa nada, pero como tengas 40 y te tires así a lo bestia o con alguien que dice que sabe pero que no sabe, no sé si me explico. Es decir, Total. No es tan difícil. Se puede hacer cualquier tipología de proyecto, pero si se piensa desde el principio como un proyecto industrializado. Sí, yo por lo que veo... Tiene muy pocos condicionantes, pero alguno tiene. Creo que tienes toda la razón porque yo me encuentro muchos promotores, ¿no? Que dicen, no, lo he probado y no me ha funcionado. Claro, pues ¿qué has hecho? Ha buscado lo fácil, ¿no? En plan, pues baños sí, cocina si es 2D y no sé qué, ¿no? En plan, con 3 mensajes, pero puestos en un proyecto súper hecho de cero, sin pensar en la industrialización, por un arquitecto que a lo mejor tampoco pensaba en eso, ¿no? Entonces, como decías tú, no es tanto dar la respuesta fácil de los 3 tips, ¿no? Sino acompáñate de alguien que sepa y piensa las cosas bien desde el principio. Mira, esto yo siempre pongo ejemplos como muy sencillitos. Esto es como cuando te vas a un país extranjero con cierta inseguridad jurídica, ¿vale? En el que no sabes ni el idioma ni lo conoces. Tienes 2 opciones. Ir de mochilero a la aventura o con cualquiera de los que encuentras así baratucos, además, que suelen ser baratos. Suele ser cuestión de precio. O cualquier guía de estos baratucos que te encuentras en el país. Y te puede pasar de todo, pero también te puede salir fenomenal. ¿Sí o no? O te contratas un buen seguro, un buen guía, alguien de confianza, que te lleva de la mano, que jamás te va a pasar nada. Y entonces tienes el mejor viaje de tu vida. ¿Sí o no? Sí, te asegura el resultado. Bueno, esto es lo mismo. En lugar de asegurarte las acciones, te asegura el resultado, de cierta manera. Ahora, claro, la gente dice, bueno, es que no me voy a gastar en un proyecto y en un no sé qué. Digo yo, pero si no te estás gastando nada. Mira, nosotros siempre decimos lo mismo. Si yo te digo que te voy a ahorrar, pero me tienes que hacer caso desde el principio, claro. Si yo te digo que te voy a ahorrar entre un 5 y un 8% y yo te cobro el 2%, pues hijo, es que me estoy quedando en 2 de tus beneficios. No seas tacaño. No sé si me explico. Sin embargo, si contratas algo con alguien que no te sabe acompañar, que no te sabe hacer esa transición, ahí estás gastando dinero. Y además, probablemente mucho más dinero. Entonces, sí. Hay que ser inteligente. Hay que tener estrategia en la vida. Yo trabajo con... Les cuesta más a las grandes porque las grandes tienen esa dinámica horrorosa que no va a cambiar porque van desenfrenadas a hacer sus 5, 6, 7 mil viviendas al año con equipos pequeñísimos y, o sea, llevan ese ritmo que es muy difícil, pero las medianas, las pequeñas, que tú te puedes sentar con la persona que toma decisiones tranquilamente y puedes ayudarle a hacer esa estrategia de transición, esas que no les quepa la menor duda, que tienen que transformarse en una construcción industrializada donde van a tener menos dolores de cabeza, menos costes, menos riesgos y las cosas de una manera mucho más precisas. Pero por favor, que se acompañen de profesionales, de los que sabemos hacer las cosas, no de gente, porque luego también estamos en el país de los oportunistas, Lo siento mucho. El que llega, pues, y ve que hay un nicho de mercado y entonces yo ya soy un industrializador. No, hombre, no. Es una, por un lado está bien esa imagen del guía, ¿no? También de la persona que ya ha tenido experiencia, ya que ha transitado esos caminos.
porque esto volviendo a esa cuestión de estrategia, y yo creo que también compartíamos esta visión, que es a la hora de aproximarlos a la construcción industrializada, no tiene por qué ser 100% industrializado tu proyecto. Es una cosa que nosotros decimos mucho internamente, lo que son luces cortas y luces largas, ¿no? Hay un futuro en el que llegaremos, que muy probablemente los edificios se construyan con un kit de montaje de todo, ¿no? Y que sea ensamblaje de elementos cada vez más premanufacturados, por así decirlo, en talleres y con un ensamblaje de pocas personas en obra. Pero de momento hoy partimos de una idea, o de una realidad que todavía no es esa foto final, ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho también de cómo ir avanzando con esas luces cortas, de lo que el sector nos puede ir aportando, ¿no? Porque si no, el otro modo sería hacer una construcción industrializada sin industriales. O sea, ¿podríamos hacer baños industrializados? Sí. ¿Cuándo empezaron a aparecer compañías que hacían baños industrializados? Pues bueno, las que están operando a grandes números hace ya tiempo, ¿no? Pero han surgido muchas otras hace poco que todavía les va a costar entrar en... Bueno, es que les está costando, pero ya están entrando en productividad, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera tiene que ir en paralelo el desarrollo de la construcción industrializada con la industria de componentes. Y yo creo que ahí también, Begoña, vosotros, que tenéis todo ese contacto con el sector, tenéis una visión muy panorámica de cómo industrializado está nuestro sector, no ya a nivel de promotor o a nivel de constructora, sino a nivel de proveedores. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Y cómo creéis que está evolucionando? ¿Y cuánto nos queda para empezar Sería bueno incluso categorizado un poco por tipo de componente, ¿no? Cómo sí. Lo vemos en baños, cómo lo vemos en fachadas. Pues, Máster, yo os cuento que yo sé aquí un poco. Mira, la verdad es que en componentes ahora mismo estaremos en un 15%, ¿vale? Flojito. Y de ese 15% hay un 10% que todavía con una línea de producción en modelo bastante estático, ¿vale? Es decir, todavía con unas productividades bajas. Y cuando digo productividades, digo que los costes podrían reducirse como 20-25% por lo menos, ¿vale? Wow. Y mejorando productividades. Pero también es verdad que esto va, la oferta y la demanda tiene que ir también un poco en paralelo, y para que la oferta mundo industrial siga avanzando, haga estas inversiones y no sé qué, la demanda tiene que seguir una demanda estable y tiene que seguir animándose, ¿eh? Porque si no, al final nadie invierte, salvo que sean muy valientes o que tengan mucho dinero, nadie invierte 20 millones para tirarlos por la borda, ¿vale? Y las inversiones, insisto, aquí además todo el tema financiero, fondos y no sé qué, están muy alegres ayudando a la demanda, en la parte de la demanda, pero la parte de la oferta está bastante abandonada. Y hay verdaderos Juanas de Arcos y Cid Campeadores, hay unos cuantos, ¿eh? Entonces, ¿qué os diría? Pues mira, en el mundo, y dividiendo los componentes en las 4 categorías que a mí me gustan, aunque además las hacemos coincidir con nuestras fases de construcción, estructura, envolventes, interiores e instalaciones, te diría que en estructuras hay mucha prefabricación, sobre todo en hormigón, que sabéis que, bueno, es un sector que lleva muchos años trabajando duramente y haciendo un lobby súper importante y un trabajo espectacular. ¿En madera también? ¿En madera? ¿El qué, perdona? Digo, ¿la estructura de madera también? No, espera. Está la del acero, que la del acero es el eterno abandonado y olvidado. Y no estoy hablando del steel frame, estoy hablando del acero laminado caliente, que se utilizó toda la vida en las edificaciones en altura, sobre todo en rascacielos. Y además aquí en España tenemos delito, porque toda la zona del norte tenemos acerías para ello, y tenemos
una empresa que debería ser la tractora, que es ArcelorMittal, que debería de tirar de ello. En acero hay muy poco, pero muy poco. Y para nosotros es un material súper importante, haciéndolo trabajar mixto con hormigón. Y luego la madera está tocando fuerte. La madera la vemos como el material auténtico del futuro. Y no digo del presente porque no es comparación, madera, con una fuerza arrebatadora, sobre todo por el tema de sostenibilidad, pero también es que da unas prestaciones increíbles en los edificios. Y mira, en madera cada vez hay más, quiero decir, ahora ya puedes, de hecho nosotros tenemos hecha la plataforma integral entera en madera y ya la podemos presentar a clientes sin que se agobien. ¿Por qué? Porque ya tenemos oferta suficiente en el mercado, no demasiado, pero sí suficiente como para ser una alternativa solvente, ¿vale? En el sector. Y bueno, a nosotros, ¿qué os voy a decir? Que nos gusta mucho, quiere decir que nacemos un poco combinar, porque la madera no es decir, todo CLT, no. Como bien sabéis, la madera hay que combinarla combinarla consigo misma, para que cada elemento corra sus funciones en el edificio, cumpla sus funciones en el edificio conforme a lo necesario y no aportando más de lo que tenga ni menos. Well. En cuanto a envolventes, hay poca cosa. La verdad es que nuestro trabajo del último año más fuerte fue en envolventes, fachadas me refiero, fachadas hay poca cosa, pero también es verdad que hay poca cosa, pero está habiendo, y a partir de septiembre vais a ver también cosas nuevas que hemos desarrollado nosotros, hemos desarrollado para fabricantes, y ahí bien, la verdad es que ahí bien. Ahí tenemos un hándicap irracional, absolutamente irracional, y para mí falta de profesionalidad, que es que ahora de repente en las fachadas nos exigen DAOs, DIT y no sé qué. Es decir, cuando antes todo se justificaba con el Código Técnico de Edificación, que es la normativa de obligado cumplimiento, ahora que nos piden DAOs y DIT, eso requiere que a un desarrollo de una fachada o de un producto, pues le tienes que meter 6 meses más, que luego haces un cambio, porque al final los edificios tienen que ser vivos y flexibles, y tienes que hacer cambios puntuales de la solución constructiva. Como hagas un cambio de la solución constructiva, tienes que, bueno, y por supuesto pagar el DIT del DAO. Volver a otro vez o renovar no sé qué, cosas que no, las vemos totalmente insólitas. Desde el mundo de la ingeniería y de la arquitectura, toda la vida los proyectos se firman, los proyectos se justifican con la normativa de edificación existente, para eso tienes tus colegios profesionales, para eso tú eres un profesional del sector. No tiene que venir un tercero a decirte si eso vale o no vale. O sea, no, sinceramente, Sí, sé que es polémico, lo pongo en todas las polémicas, pero no lo entendemos. Porque es ponerle una traba más o una barrera de entrada más a una necesidad imperiosa que hay de soluciones de fachada. Que además no solo pasa con la fachada, no pasa con el resto de elementos. En interiores, lo que más desarrollado está son los baños, los componentes. Pero tú decías, Pablo, mira, cuando yo monté prototipo hace 4 años, me parece que fue. Sí, 4 años, sí. Había un fabricante de baños en España, que era Hidrodiseño, uno. Que es verdad que estos tíos ya llevaban 16 años, una pasada. Y además son buenísimos. Pero vendían todo el 80% para fuera de España, ¿no? Nosotros montamos prototipo y es verdad que ahí, bueno, el montar la empresa fue muy sencillo, la fábrica. Lo realmente complicado fue llegar a un consenso con el mercado de cuál es el precio máximo que el mercado estaba dispuesto a pagar por un baño 3D, ¿no? Y eso me llevó mucho más trabajo que el montar la propia fábrica, quiero decir que... Y eso, bueno, se consiguió, y luego ya, es verdad que a partir de ahí, como ya la demanda ya se animó, dijo, sí, pues por ese precio sí me interesa, ¿no? Y ya entonces ya todas las promotoras pedían los baños para sus BTRs, Build to Sell, las residencias, pues empezaron a aparecer nuevas empresas
nuevos fabricantes, que a muchos de ellos les ayudamos nosotros. Y luego en interiores están los racks de las tabiquerías, interiores y tal. Ahí hay todavía poco desarrollo. Nosotros tenemos 2 proyectos importantes, uno con Filsa y otro probablemente con Saint-Gobain, para desarrollar también de una manera muy industrial, ¿vale? Nosotros el desarrollo de producto ya lo tenemos. Lo que necesitamos es animar al fabricante, ¿no? Que para hacer esos desarrollos ya, y al final las cosas vengan en kit, ¿no? Más preparadas en kit y no trabajemos ni cortemos nada en la obra. Y en instalaciones también lo acabamos de terminar, por lo menos en vivienda, todo lo que son las instalaciones para que vengan preparadas, plug and play, convertir, porque al fin, para que no haya tantos oficios en la obra, sino que haya más especialistas, más propio de una cadena de montaje, ¿no? ¿Qué tipo de instalaciones tenéis resueltas? Eléctricas, eléctricas y mecánicas y de comunicación. Vale, porque al final, ¿qué es lo que buscamos? En esa visión que tenemos nosotros, ¿sabes? ¿Cuál es mi problema? Vale, yo puedo llegar a tener un encargado electricista bueno, pero no puedo tener 8. Entonces, si ese bueno tiene 4, 5, 10, 20 personas a su cargo, sin la formación profesional de electricistas, pero que sepa conectar, es decir, para que vengan por conectores, sí. O sea, llevar la profesión a un especialista, ¿no? Como en una cadena de montaje, el que monta, el que tal, el que pone, el que siempre está haciendo esta función, ¿no? Y ya llevar todas las instalaciones prehechas, ¿vale? Tanto las mecánicas como, ya te digo, como las eléctricas y las de comunicación. Los núcleos de escalera ascensor forman parte de la estructura y yo creo que no me queda nada, ¿no? No. Has hecho el No repaso. hemos mencionado, a lo mejor cocinas. Bueno, sí, tenemos hecho también, pero eso este año no nos vamos a meter de lleno con ello porque no nos da tiempo. Ya tenemos hecho también el desarrollo del bajo rasante, ¿vale? Para intentar evitar el trabajo in situ y la prefabricación. Pero eso, aunque tenemos hecho el básico del producto, no lo vamos a desarrollar en ejecución hasta el año que viene porque no nos da tiempo. Es que llevamos 3 años que es como si corrieras a 200 de continuo, ¿sabes? Desarrollando producto, proceso, pero por otro lado, haciendo proyectos con las promotoras para que no se agobien ni se asusten. O sea que es un poco caótico. Sí, aquí has tocado Pero divertido, ¿eh? Divertidísimo. Sí, no deja de fascinar. Aquí has tocado un tema, yo creo también que merece la pena entrar, que es cómo se está soportando este desarrollo de la industria de componentes, ¿no? Si hacemos la analogía también al sector del automóvil y decimos que en el principio fue Ford lo que hizo es que aplicó todas sus estrategias de producción no solamente al aparato final, sino a cada uno de sus componentes, ¿no? Luego, más adelante, pero bueno, ya existía por otro lado una industria de proveedores de automóviles, es decir, había chapistas que hacían carrocerías, había gente que hacía piezas de motor, más o menos se iban especializando poco a poco. O sea que alrededor de una fábrica de montaje de automóviles, en casi en un mismo polígono industrial, iba apareciendo gente que cogía una nave y se ponía ya a producir componentes para ese producto. Llegó el momento en el que se externalizó esto, ¿no? Con lo cual las compañías proveedoras de componentes eran independientes y cada uno de ellos iba aprendiendo y contratando gente capaz de mejorar la productividad de sus fábricas para hacer cada vez mejores esos componentes, ¿no? En nuestra industria, claro, hasta ahora muy poca gente ha trabajado en taller fuera de obra, ¿no? Cerrajeros sí, por ejemplo, unas carpinterías, el que crea carpinterías, algún tipo de carpinterías, tanto exteriores como interiores, ¿no? Cerrajería se trabajaba en taller, pero todo lo demás, fontanerías, electricidades, ladrillos, se colocaban y se hormigonaba en obra, ¿no? Ahora mismo yo estoy viendo quizás 2 líneas de desarrollo para la industria de componentes. Por un lado, grandes industriales, pues fabricantes de porcelánicos, por ejemplo,
fabricantes, ¿no? Has nombrado alguno, de placas de yeso, etcétera, que están mirando al sector como crear un producto de mayor valor añadido en el cual poder colocar sus componentes, por un lado. O sea, que serían grandes industriales con grandes inversiones que están montando fábricas, algunos de ellos incluso con la idea de robotizarlas o robotizándolas desde un principio, que quizás sea un poco exagerado, pero bueno. Y luego, por otro lado, no veo que esté surgiendo de manera tan natural el hecho de, por ejemplo, un pladurista, por decirlo de alguna manera, una persona que está colocando tabiquería seca, que haya por sí mismo y de manera natural identificado una manera más ágil de tener un producto competitivo dentro del mercado. Es decir, ese industrial que de manera autónoma decide, pues igual, alquilar una nave en un polígono industrial y ponerse a desarrollar componentes por sí mismo, ¿no? Pero, bueno, yendo a la pregunta, sí, que nos estamos quedando sin tiempo. Si no conseguimos que se desarrolle esa industria de los componentes, va a ser muy difícil industrializar la construcción, ¿no? ¿Quién crees o cómo crees que se podría o debería empujar el desarrollo de esa industria de componentes? ¿Van a ser los pequeños autónomos? ¿Van a ser las grandes empresas? ¿Debería ser a través de ayudas de industrialización del sector? No lo sé. A ver, aquí hay dos... No, ya la tenemos, quiero decir, que está claro. Hay dos líneas totalmente diferentes. Yo llevo trabajando sobre todo en dos de ellas, casi prácticamente en los 3 años desde que empezamos a trabajar con la oferta. Lo que está claro es que la industrialización tiene que haber una demanda, obviamente, y desde la demanda la tienen que liderar las promotoras, que son las que crean demanda, pero desde luego desde la oferta la tiene que liderar la industria. Y para que la lidere la industria, como pasó en cualquier sector, incluso en el automóvil, que hay cierto corporativismo, para que la lidere la industria tiene que haber una mínimo... vuelvo otra vez a lo mismo, tiene que haber una estrategia y no un asociacionismo, no es eso. Tiene que haber una estrategia entre todos conjunta. Aquí en España tenemos grandes fabricantes de importantes materiales. No es para hacer publicidad a nadie, pero es que tenemos a Finsa, tenemos a Saint-Gobain, tenemos a Danosa, tenemos al propio Pladur, es decir, tenemos un montón de empresas, y en carpintería ni te cuento, o sea, tenemos un montón de empresas de primera línea, algunas de ellas multinacionales, ¿vale? Porcelanosa, Consentino, o sea, tenemos mucha industria y ella es la que tiene que liderar. Nosotros estamos trabajando con la mayoría de ellas precisamente, bueno, para desarrollar componentes. En algunos casos la estrategia es desarrollar el producto para fabricarlas ellas mismas, o desarrollar el producto pero para darlo a un tercero, es decir, no a un tercero porque sí, sino Finsa tiene toda su cadena de producción de las empresas medianas y pequeñas que a su vez trabajan con su producto. No sé si me explico, pero sí que es verdad que si queremos que esto avance de una manera firme, tiene que haber estrategia empresarial. Por un lado estarán las grandes, que son las que tienen más fuerza. Lo mismo que esto desde la demanda no lo van a liderar las promotoras pequeñas. ¿Quiénes son las que tienen el altavoz? Las grandes. Y precisamente las que más hacen son las medianas y pequeñas. Pero las que tienen más altavoz, ¿quiénes son? Las grandes. Pues esto igual, ¿no? Y por otro lado, es verdad, desde productores más pequeños, ¿vale? Pero que esos productores más pequeños van a tener que tener, de alguna manera, un soporte financiero, porque yo estoy viendo, pues alguno con mucha valentía, montar una fabriquita de baños, una de Pladur, no sé qué, y al final, por una mala estrategia financiera, se lo terminan comiendo, termina desapareciendo, ¿vale? Es decir, uno pequeño con muy poca inversión puede generar industria, sí, pero para crecer necesitas tener un soporte financiero. Esto no es cuestión de ayudas. En el sector de la industria nunca nos gustaron las subvenciones. Nos gustaron que nos pusieran facilidades, no palos en las ruedas. Pero las subvenciones son un arma de doble filo. Nunca nos gustaron demasiado, ¿vale?
sí que nos pongan facilidades, no trabas. Entonces, si nos ponen trabas a la financiación, nos ponen trabas a la normativa, los arquitectos nos ponen trabas con los DAOs y los DID, y no sé qué, al final no están haciendo flaco favor. Pero ya te digo que se tiene que mover desde esos dos puntos de vista. Y luego, sobre todo, empezar a coordinarnos entre nosotros. Yo tengo un grupo que nos reunimos X veces al año, precisamente para esto, para charlar. No pretendemos tener ningún asociacionismo, y si os dais cuenta, no es público esto, no es público. Simplemente queremos compartir entre nosotros el que estemos en la misma estrategia. ¿Por qué me invitan a mí? Pues supongo que porque como soy así de pesada y de tener las ideas claras, por eso me invitan. Pero efectivamente es para que no andemos como pollo sin cabeza, que es un poco lo que está pasando. Y ahora todo es para allá. No, tengamos una estrategia. Que somos un país con mucho potencial y que además podemos exportar mucha tecnología y conocimiento. Cuidado, Has comentado, mientras hablabas ahora, el tema del reto de la financiación, que también es un tema relevante, ¿no? Porque la construcción tradicional tiene bastante bien resuelta la financiación, pero la construcción industrializada no, por el hecho de no poder certificar el trabajo que se está haciendo en fábrica. Ahí, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se están haciendo pasos para que a corto plazo pueda estar resuelto o está lejos? Sí, bueno, ahora se creó un grupo de trabajo que nos reunimos una de cada 2 meses o así, en el que efectivamente tenemos que intentar implementar esos cambios. Hay una realidad que es, hay que cambiar el modelo, no solo de la manera de pensar. Por eso te digo que la industrialización tiene todas ventajas, pero tiene algún condicionante, entonces esos hay que trabajarlos. Hay que cambiar normativa, hay que cambiar temas financieros. Entonces, para ello, bueno, pues hay un grupo de trabajo que lo que hace es reunir pues a entidades financieras, tanto la parte de riesgos como la parte jurídica, compañías aseguradoras, la de tasación, tal, para primero identificar cuál es el problema. Todo el mundo decía, la ley hipotecaria. No era la ley hipotecaria, es un tema de garantías, es un tema de cambiar el monitoring de los bancos, de cómo está el crédito promotor. Y esos debates que son muy interesantes, hay que cambiarlos, claro, porque al final no se puede cambiar, como cambia la forma de fabricarlo y de construirlo, cambia la forma de pago. Y luego una cosa que yo tiré como una bomba, porque ya sabes que soy políticamente incorrecta, en la última reunión que tuvimos hace un mes, y dije, ya, y hay que dejar de permitirle a las grandes constructoras que sigan pagando a 210 días, porque eso es ilegal, nos guste o no. 100%. Lo podamos aguantar o no, pero quiero decir que es una ilegalidad y no podemos permitirlo. Para nosotros es algo que me explota la cabeza, que el hecho de pagar de forma legal sea una ventaja competitiva para Gudea. O sea, claro, el hecho de pagar de forma legal te asegura tener los mejores subcontratas. Que es verdad que la transición es complicada porque son muchos miles de millones, pues ayudar a que estas empresas puedan hacer esa transición. Que es verdad que no la pueden hacer de un día para otro. Pues ayudarlas a que la hagan, pero tiene que cambiarse eso. Porque de nada va a servir que yo cambie el monitoring, la ley, la no sé qué, la no sé cuánto, si luego al final permitimos vicios, no ocultos. Ayudemos a que... Por eso yo soy muy clara y no me gusta que nos hagamos trampas al solitario. Pongamos todo encima de la mesa y luego decidamos qué queremos resolver y qué no queremos resolver, que no pasa nada. Habrá cosas que podamos, otras que no. Por ejemplo, cuando pusimos el problema de la ley hipotecaria encima de la mesa, hubo 2 personas con una sabiduría espectacular que dijeron, mira, no se puede cambiar por esto y por esto. Busquémosle una solución. Entonces, por eso, bueno, está bien, y se están haciendo avances importantes. Son las reuniones, Pablo, que se hacen en Garrigues y en Cuatro Casas. Y bueno, está un poco liderando ellos porque al final tiene que haber un cambio normativo y financiero potente, ¿vale? Y bueno, yo creo que se están dando pasos hacia adelante. Está también la administración normalmente, o sea que bueno, no sé si de escucha o de no escucha, pero estar está. Muy bien, pues estamos ya sobre la hora.
y me gustaría ya ir haciendo como una ronda de despedida, por si quieres lanzar algún mensaje que se te ha quedado en el tintero y que creas que es importante que la gente se quede. Bueno, no, lo que le diría a la gente es que no le dé miedo ir a cosas que no conozcan, que la industrialización son todo ventajas, pero que sí, que por favor que lo hagan con un compañero de viaje estable y profesional, que al final es un poco lo que decía Pablo, ¿no? Cuando te adentras a la selva te puede dar mucho miedo, pero si vas con una persona que ya entró y salió 25 veces, pues igual no te exime del riesgo al 100%, pero te lo minimiza de una manera espectacular. Totalmente. Que hay que hacer cosas en madera, que sobre todo con vosotros, que sois una empresa súper potente, Gudea, y con las ideas muy claras. Poca gente te vas encontrando en el camino con las ideas tan claras y que va tan en paralelo con tus pensamientos, y que no se asusten, que de verdad que industrializar siempre tiene que ser bueno. Muy bien. Pablo, ¿algún mensaje para Begoña o para la audiencia? No, yo resaltar un poco ese mensaje de Begoña, ¿no? Que también es, o sea, si industrializar te sale más caro, algo estás haciendo mal, ¿no? O sea, no estás empleando el método correcto, ¿no? Entonces está ahí, que nos quedemos mucho, que lo repetimos también en todos los foros a los que nos invitan, ¿no? Que industrializar no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir un verdadero fin, que es una arquitectura de mayor calidad, accesible a más cantidad de gente que si lo hacemos de manera artesanal, ¿no? Entonces, una vez que entiendes esto, ya tienes muchísimo camino abierto, ¿no? Y nada, y simplemente también que bueno, pues que afortunadamente tenemos a gente como Begoña, que está trabajando mucho ahora también desde la parte de ingeniería, asistiendo a constructoras, a fabricantes, a promotoras, a estudios de arquitectura, y que bueno, yo creo que sabemos muy bien que vamos a ir a buen puerto si tenemos un buen guía, y teniendo a Begoña y a su equipo dentro del ecosistema, yo creo que nos va a ir muy bien. Así que nada, Begoña, mil gracias por ofrecerte, y nada, seguimos en el camino, seguiremos en el camino juntos. Muy bien. Venga, Un placer, gracias Begoña por haber venido al podcast de Gudea. Ha sido un verdadero placer, he aprendido mucho y contento de haberte tenido, y a ver si algún día te volvemos a ver. Venga, muchas gracias. Gracias, un placer. Hasta luego, chao. Venga, chicos, nos vemos. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Gudea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.